Los susurros del bosque. Invasión Kragal. Satoki Futu. Capítulo 2, parte 1. Sutiles cambios en el bosque. El sol del atardecer iluminaba con un tono cobrizo el denso follaje, pintando sombras alargadas sobre el suelo. Habían pasado varios meses desde aquella noche en que un meteorito, o lo que la mayoría creyó que era un simple meteorito, cruzara el cielo y abriera un cráter humeante en el corazón del bosque. Con el tiempo, casi nadie en la región seguía hablando del fenómeno. La mayoría de los curiosos que se acercaron al lugar tras el impacto, o que habían oído rumores al respecto, terminaron distrayéndose con sus obligaciones diarias. La vida, por lo general, continuaba para quienes no habían sido testigos directos de nada demasiado inusual. Sin embargo, los cambios estaban ahí, silenciosos y constantes. Solo aquellos que vivían en contacto estrecho con la naturaleza, los granjeros, los guardabosques, los cazadores locales, comenzaron a notar que algo no encajaba. El bosque, otrora rebosante de vida, parecía haber entrado en una suerte de letargo malsano. Los cantos de los pájaros al amanecer se habían reducido drásticamente, hasta el punto de que los madrugadores dejaban de escuchar esa sinfonía que antes les indicaba el inicio del día. Las noches, por su parte, se habían vuelto extrañamente calladas. Los grillos y ranas que siempre animaban la oscuridad parecían escasear, o quizá preferían refugiarse lejos de la zona del cráter. A simple vista, el bosque seguía siendo el mismo conjunto de árboles majestuosos, senderos de tierra y matorrales cerrados. Sin embargo, al adentrarse en él se percibía una atmósfera cargada de tensión. No era la usual sensación de respeto que inspira la naturaleza salvaje, sino una alerta silenciosa, como si la maleza entera susurrara que algo allí no estaba bien. Aquel que se pusiera a caminar con detenimiento encontraría ramas rotas sin causa aparente, zonas de hierba aplastada en patrones circulares, y de vez en cuando, un olor acre que recordaba el metal oxidado y la putrefacción. El primer aviso claro de que algo ocurría fue la disminución de la fauna en los alrededores. Grange morros como don Ricardo, que llevaba décadas cuidando sus tierras en los límites del bosque, se extrañaron al notar que cada día hallaban menos huellas de venados o jabalíes, animales que solían merodear buscando comida. Las trampas para conejos aparecían vacías, sin siquiera un mordisco en el cebo, y las pocas veces que encontraban una presa atrapada, su cadáver estaba completamente desecado, como si alguien hubiera absorbido la humedad y la sangre hasta dejar solo piel pegada al hueso. Por su parte, las vacas y cabras que pastaban en praderas cercanas comenzaron a exhibir signos de nerviosismo. A menudo las encontraban reunidas en grupos compactos, mirando con recelo hacia la línea de árboles, reacias a internarse entre los arbustos más altos. Algunos animales más jóvenes desaparecían sin dejar rastro, y las búsquedas resultaban infructuosas. Entre los lugareños se tejían historias de pumas hambrientos u osos que habrían bajado de las montañas. Sin embargo, la mayoría de los que se habían criado en la región sabía que los grandes depredadores no atacaban de forma tan sistemática y misteriosa. La zona cero, como algunos empezaron a llamarla en broma, se había vuelto inaccesible por la vegetación que crecía de manera anómala en torno al cráter. Era como si las plantas hubieran mutado, con tallos más gruesos y retorcidos, cubiertos de un musgo oscuro que no se veía en otros lugares. Nadie se atrevía a adentrarse allí sin necesidad, y los que lo hacían por curiosidad regresaban con una sensación de incomodidad que no sabían explicar. Decían que el aire olía distinto, a algo que provocaba ardor en la garganta. Si proseguían, encontraban charcos de agua turbia y un silencio casi absoluto que resultaba antinatural. La transformación silenciosa. En una región más profunda del bosque, donde los árboles se interponían de tal modo que la luz del sol apenas rozaba el suelo, empezó a tejerse una historia de rumores inverosímiles. Cazadores locales afirmaron haber visto sombras moverse de forma antinatural, con pasos que no correspondían a ningún animal conocido. Otros hablaban de grandes insectos cuya estatura parecía exceder la de un perro, pero ninguno de ellos logró una prueba convincente. Algunos volvieron a casa con arañazos o mordidas extrañas, jurando haber sido atacados por criaturas que no supieron describir. Sin embargo,
Temiendo el ridículo o la desconfianza, pocos se atrevían a dar detalles. Los guardabosques, alertados por la alarmante reducción de la fauna, hicieron pequeñas expediciones para recabar datos. Nunca habían visto tan pocos rastros de ciervos o incluso de depredadores naturales. Hallaron huellas que no coincidían con ningún patrón conocido, a veces con la forma de garras, otras con marcas circulares que se hundían en el barro. En algunos claros, tropezaron con esqueletos de animales domésticos y salvajes, todos con la misma característica, una desecación tan extrema que era como si el cuerpo hubiera perdido su masa orgánica de un día para otro. Sin embargo, no había señales de pelea ni indicios de un gran carnívoro devorando carne. Parecía más bien un trabajo quirúrgico que se limitaba a sustraer la materia vital. A cada paso, el desconcierto aumentaba. Aquellos que trabajaban de manera más constante en el bosque empezaron a intercambiar información con sigilo, temiendo que las autoridades, o el resto del pueblo, los tacharan de locos. La atmósfera de incredulidad reinaba por todas partes. ¿Cómo explicar lo que estaba sucediendo? ¿De verdad había algún depredador nuevo y desconocido merodeando la zona? ¿Era alguna cepa extraña de bacteria o parásito que consumía a los animales con rapidez? Las conjeturas se multiplicaban, pero las respuestas seguían ausentes. Rastros químicos y zumbidos lejanos. Conforme avanzaba la estación, esos zumbidos lejanos, que al principio parecían meras alucinaciones auditivas, comenzaron a ser comentados en distintas partes del bosque. Al anochecer, cuando todo debería sumirse en la quietud habitual, algunos decían oír un murmullo grave que flotaba en el aire sin un origen definido. Era tan tenue que solo se percibía prestando mucha atención. Unos lo describían como el zumbar de un panal enorme, otros como el retumbar lejano de un generador eléctrico. En cualquier caso, parecía proceder de las profundidades, más allá de los senderos conocidos, y se interrumpía de golpe, como si fuese parte de un lenguaje codificado. Hubo un par de investigadores aficionados, jóvenes de la universidad local, que se armaron de valor y se internaron con grabadoras digitales intentando capturar aquel rumor. Pasaron una semana merodeando la zona, tomando notas de las variaciones de temperatura y de la posible correlación con factores meteorológicos. Volvieron con escaso material registrado, pero sí con la certeza de que ese sonido no era un fenómeno puramente ambiental. Se repetía en intervalos más o menos regulares, como si algo o alguien lo emitiera con un fin específico. El bosque, por su parte, se mostraba cada vez más hosco para los humanos. Cada cual tenía su explicación para ello: cambios estacionales, tal vez un incremento de hongos o líquenes invasivos, o la migración de especies depredadoras. Sin embargo, ningún argumento bastaba para justificar el grado de transformación que se veía a simple vista. Lo que hace solo unos meses era un entorno vibrante de vida, se había transformado en un paraje inquietante, con altos índices de suciedad orgánica acumulada y manchas que recordaban alguna forma de podredumbre. La reacción del pueblo. Pese a todo, la gente del pueblo continuaba con sus vidas sin dramatizar demasiado. La mayoría no tenía motivos para visitar el bosque, más allá de la rutina de los granjeros y leñadores. Algunos comentaban: los animales andan raros, ya volverán cuando pase la temporada de lluvias, o es un año atípico. A su vez, las autoridades locales no recibían suficientes quejas formales como para organizar una pesquisa extensa. Si bien se hablaba de desapariciones de ganado, la explicación oficial apostaba por lobos, pumas u osos que ante la escasez de presas naturales se habrían vuelto más audaces. El viejo Mateo, aquel que descubrió en su día el cráter humeante, intentó advertir a la alcaldía de que algo raro pasaba en el epicentro del bosque. Sus comentarios fueron tomados con cautela al principio y luego sencillamente desestimados con la promesa de mandar a alguien un día de estos a revisar la zona. Pero los meses pasaban y nadie parecía interesado en hacer exploraciones a fondo. El pueblo se regía por la costumbre de atender los problemas a medida que se volvían urgentes, y al no haber un suceso claramente catastrófico, como un incendio o una plaga visible, no existía la presión suficiente para tomar cartas en el asunto. Entretanto, Mateo seguía reuniendo pequeños indicios,
por cuenta propia, cada vez que se internaba en el bosque para buscar leña. En más de una ocasión, halló grupos de huellas imposibles, marcas que parecían combinaciones de pinzas y zarpas, con una disposición que no recordaba a ningún animal terrestre. Tomaba fotos con su teléfono, pero la calidad de las imágenes no era la mejor. Además, la mayoría de las pisadas estaban en terreno blando, así que enseguida se desdibujaban. Cuando intentaba mostrarle el material a la gente del pueblo, la reacción era de escepticismo, tomando aquellas fotografías como malas interpretaciones o simples ilusiones ópticas. Eso cambió un poco cuando Mateo se topó con un perro de caza muerto, propiedad de uno de los granjeros vecinos. El animal presentaba la misma desecación extrema de los otros hallazgos y poseía un agujero profundo entre las costillas. El cuerpo no mostraba rastros de sangre en el suelo, como si hubiese sido drenado por completo. Impresionado y asustado, el hombre arrastró al perro hasta una zona despejada, le tomó varias fotografías y avisó al dueño. El asunto causó conmoción en los alrededores, mas no llegó a mayores escalas. La conclusión terminó siendo que, probablemente, un depredador desconocido, seguramente un lince o algo parecido, dijeron algunos, había atacado al pobre can. No obstante, esa experiencia bastó para que la fama del bosque maldito se intensificara. Sutilmente, la gente empezó a evitar ir en solitario. La mayoría se abstenía de recorrer los senderos más profundos, al menos sin una escopeta y la compañía de un par de amigos. Este cambio en las costumbres evidenciaba el temor creciente, aunque las explicaciones oficiales siguieran siendo imprecisas. El papel de la naturaleza. A veces, las grandes transformaciones se notan mejor en los pequeños detalles. Las abejas polinizadoras de la región disminuyeron drásticamente y los apicultores lo atribuyeron a factores climáticos o al uso de pesticidas, sin saber que algunas colmenas situadas en las proximidades del bosque se habían encontrado vacías, con la miel derramada, como si alguien o algo hubiese abierto las celdas con un corte limpio. Por otro lado, los conejos desaparecieron casi por completo, y los granjeros comentaban que las alimañas se estaban mudando a otros parajes. Los arroyos, cuyos cauces siempre habían estado repletos de ranas, lucían en un extraño silencio, con solo unas cuantas aleteando tímidamente en las orillas. También se había producido un alarmante incremento de insectos que, a simple vista, parecían comunes, pero mostraban comportamientos erráticos. Muchas mariposas aparecían muertas con restos de una sustancia gelatinosa en sus alas, y algunos escarabajos tenían un tono negruzco y un tamaño superior al habitual. Nadie lo relacionaba todavía con un origen extraterrestre o con el cráter de meses atrás. Las teorías ambientales tenían más fuerza entre los lugareños, que preferían creer en una explicación natural o en la intervención humana, algún contaminante químico, tal vez. Las huellas de la expansión cragal. Desde el punto de vista de los cragal, aquellas alteraciones no eran sino el resultado natural de su adaptación. Los huevos que cayeron en el meteorito habían eclosionado en su momento, liberando varias larvas que se desperdigaron por el subsuelo y la superficie, devorando insectos, roedores y cualquier animal de pequeño tamaño que se aventurase demasiado cerca del cráter. Con el tiempo, esas larvas crecieron, y cada individuo fue desarrollando una armadura quitinosa cada vez más resistente, sumada a la capacidad de comunicarse mediante frecuencias de zumbido. Su fisiología estaba programada para multiplicarse a alta velocidad, lo que significaba que cada ejemplar maduro comenzaría, a su vez, a poner huevos en distintos escondites del bosque, asegurando que la población de cragal aumentara de forma exponencial. Para cuando se cumplieron los primeros 3 o 4 meses, ya no se hablaba de unas pocas decenas de organismos alienígenas dispersos, sino de cientos, tal vez miles, en diferentes etapas de desarrollo. Algunos se internaban en cuevas o madrigueras, expandiendo túneles que se entrelazaban bajo las raíces de los árboles. Otros patrullaban la superficie en busca de presas, siempre bajo el amparo de la espesura que les brindaba camuflaje y protección. La especie no atacaba a gran escala, pues su estrategia consistía en la infiltración progresiva. Se alimentaban de modo que no llamaran la atención inmediata de los humanos, evitando enfrentamientos abiertos. Para ello, una criatura tan pequeña como un conejo o un zorro
bastaba para satisfacer a varios ejemplares en su fase larvaria o juvenil. Los kragal adultos, aquellos que habían culminado su metamorfosis, desarrollaron extremidades de mayor longitud y unas mandíbulas capaces de perforar tejidos con facilidad. En lugar de buscar comida a plena luz, preferían la penumbra del alba o la oscuridad de la noche, cuando la actividad humana era mínima. En esas horas, era más fácil sorprender a animales de granja o a animales silvestres que merodeaban en las cercanías. Por eso, los habitantes del pueblo casi nunca veían sus siluetas de forma clara. Tan solo captaban un par de ojos brillantes o un movimiento fugaz entre las ramas. Lo que sí empezaba a notarse con mayor regularidad eran las huellas. A medida que crecían, la forma de las extremidades cambiaba de simple a compleja, dejando rastros confusos que parecían combinar pinzas o garfios con zonas abultadas parecidas a ventosas. Además, su piel quitinosa desprendía secreciones que, al secarse, endurecían la tierra o la hierba en patrones circulares. Estas manchas, a menudo, rodeaban los esqueletos de animales desecados, dando la impresión de que había ocurrido alguna clase de ritual. Por supuesto, a ojos de la gente local, aquello podía relacionarse con ideas supersticiosas o simplemente resultar incomprensible. Rumores y sospechas. Conforme corrían las semanas, la gente hablaba cada vez más de algo que acechaba en la penumbra. Las desapariciones de animales ya no eran casos aislados. Una noche, varias cabras y ovejas se esfumaron de un corral que, en principio, estaba bien cercado. A la mañana siguiente, se encontraron huellas desordenadas que se alejaban hacia la espesura, pero no se hallaron rastros de sangre. Era como si alguien hubiera cargado con los animales vivos, sin dejar testimonios de la lucha. El desconcierto dio pie a teorías estrambóticas que saltaban entre aldeanos y granjeros, cultos satánicos, traficantes de ganado, contrabandistas de animales exóticos. Algunos incluso insinuaban la presencia de criaturas del inframundo o de antiguas leyendas regionales. Pocos recordaban ya aquel meteorito que cayó hacía meses, y quienes lo recordaban no lo vinculaban directamente con estos sucesos, porque en la cultura local se solía relacionar un meteorito con un evento astronómico, no con monstruos apareciendo en el bosque. No obstante, unos cuantos individuos más escépticos, o quizá más receptivos a las señales, empezaban a coser los hilos sueltos. Se preguntaban si aquella roca caída del cielo no habría traído consigo algún tipo de bacteria o parásito que infectara a la fauna local, transformándola en lo que ahora rondaba entre los árboles. Esta hipótesis ganó cierto apoyo entre los estudiosos aficionados, quienes la consideraban una explicación plausible para la conducta extraña de los animales y los hallazgos de cadáveres desecados. Pero al carecer de datos científicos sólidos, la idea se manejaba como una conjetura más. El retorno a la zona cero. Algunas personas, motivadas por la curiosidad o el miedo, decidieron volver a la zona del cráter para ver qué quedaba de aquella supuesta roca espacial. Armados con linternas, cámaras y, en algunos casos, escopetas viejas, formaron equipos improvisados que se adentraron en la espesura, sorteando el follaje y los musgos que parecían dominar cada vez más el entorno. La primera impresión que tuvieron fue de asfixia. El aire parecía cargado de humedad y un hedor metálico. A medida que avanzaban, notaron la ausencia de pájaros y pequeños animales, algo muy atípico para aquel sector tan rico en biodiversidad. En los alrededores del cráter, hallaron vegetación marchita mezclada con otra que mostraba un crecimiento casi mutante, con hojas anormalmente grandes o con deformaciones. El suelo estaba tapizado por hongos oscuros, de consistencia gomosa, que se pegaban a las botas si uno no tenía cuidado. De la roca que constituyó la cápsula quedaban apenas pedazos dispersos, algunos incrustados en la tierra, pero lo más chocante era el silencio opresivo que se sentía allí, como si todo sonido se viera amortiguado por una presencia invisible. Un par de estos expedicionarios afirmaron escuchar un lejano zumbido mientras se acercaban al borde del cráter. No se ponían de acuerdo en describirlo. Uno lo consideraba algo parecido a la vibración de un motor. El otro juraba que era un murmullo de insectos gigantes. Cuando revisaron las grabaciones que intentaron hacer con sus teléfonos, solo se apreciaba un leve siseo, sin que quedase nada concluyente.
Uno de ellos, presa del pánico que le generó el entorno, se marchó antes de que sus compañeros completaran el reconocimiento. Quienes se atrevieron a asomarse al cráter observaron que, en el fondo, se había formado un charco turbio, con reflejos aceitosos en la superficie. No había señales de los huevos que se vieron en su día. Seguramente, estaban o bien destruidos, o bien vacíos desde hacía tiempo. El barro y la vegetación crecían cubriéndolo todo. Si uno se fijaba con detalle, podía notar unos túneles que se adentraban en la tierra, como madrigueras amplias, aunque la oscuridad impedía ver hasta dónde llegaban. Hubo quien dijo sentir un viento gélido salir de esas oquedades, como el aliento de un submundo desconocido. Aquella expedición no logró más que confirmar lo que varios ya sospechaban. El bosque estaba distinto, dañado en su equilibrio natural, y algo se ocultaba en el subsuelo que podía explicarlo. Pero no poseían el conocimiento ni las herramientas necesarias para investigar más. Volvieron, tomaron unas cuantas fotos borrosas y se reunieron en la cantina del pueblo para discutir sus impresiones. La mayoría coincidía en que alguien más competente debería tomar cartas en el asunto, tal vez científicos que pudieran determinar si había contaminación tóxica. Sin embargo, sabían que convencer a las autoridades o a grupos de investigación externos no sería tan sencillo. La inquietud crece. Con cada semana que transcurría, se acumulaban relatos dispersos de hallazgos macabros. Un ganadero perdió 5 reses en una sola noche, sin hallar la menor mancha de sangre. Unos jóvenes que acampaban cerca de un río salieron huyendo al oír pasos pesados y un zumbido que rodeaba su tienda. Declararon que en la huida llegaron a divisar 2 ojos rojizos mirándolos desde la penumbra, pero cuando llevaron a la policía al lugar, solo encontraron huellas confusas y matorrales aplastados. En paralelo surgieron leyendas improvisadas que mezclaban folclore regional con los hechos recientes. Algunos hablaban de demonios subterráneos, otros de espíritus del bosque que castigaban a los invasores humanos. También corrió el rumor de que un millonario había comprado tierras en la zona para experimentar con animales transgénicos, y que eso explicaba las criaturas y las muertes. Por insólito que sonase, la gente se aferraba a explicaciones de ese tipo antes que considerar la posibilidad de una invasión alienígena. Los Kragal, mientras tanto, proseguían su ciclo vital de forma constante. Sus crías se reproducían y consolidaban sus pequeñas colonias en cavernas y zonas de espesa maleza. Su estrategia de alimentación se mantenía: atacar a la fauna local sin arriesgarse a un enfrentamiento a gran escala. La fuerza del enjambre aumentaba casi de manera imperceptible, sin alarmar al grueso de la población humana. Y, desde un punto de vista ecológico, su presencia ya era devastadora, pues mantenía a raya a las especies autóctonas, desequilibrando la cadena alimentaria. Nuevos retos y tensión latente. Llegado el 4º o 5º mes, algunos signos se hicieron demasiado obvios para ignorarlos. Ya no se trataba solo de unos cuantos animales perdidos. Había zonas completas del bosque donde era casi imposible encontrar vida salvaje. El suelo estaba cubierto de restos orgánicos y en ciertos enclaves aparecían madrigueras circulares de gran tamaño, tapizadas de una materia resinosa que recordaba las secreciones de ciertos insectos, pero a una escala sin precedentes. La gente del pueblo, por otro lado, empezó a preguntarse si no era necesario llamar a expertos foráneos, biólogos, agencias gubernamentales de control de plagas, o quien pudiera traer herramientas científicas para analizar la situación. Sin embargo, la burocracia local, un tanto renuente a reconocer que no sabía lo que pasaba, optó por la vía de la minimización. El temor a generar pánico o a atraer la atención mediática llevó a que muchos casos se manejasen con discreción, cerrando filas para que la provincia no quedara estigmatizada por un supuesto desastre biológico. El bosque, entretanto, se consolidaba como un reino en penumbras, un terreno que los Kragal reclamaban sin que nadie los desafiara directamente. Los zumbidos, cada vez menos esporádicos, eran un recordatorio de que se estaba tejiendo una estructura de comunicación e inteligencia. Algunos que se aventuraban demasiado cerca, en noches especialmente silenciosas, alcanzaban a oír una especie de coro sordo, como si docenas de seres vibraran a la vez, resonando en la bóveda forestal. De día, costaba mucho identificar ruidos similares,
ya que los Kragal se escondían y descansaban en los refugios subterráneos, alejados de los rayos más intensos del sol. La pequeña fisura en la ignorancia. Al cabo de varios meses, aquel meteorito que antaño abrió el cráter ya no se mencionaba más que como un evento anecdótico. Quizá 2 o 3 viejos del lugar recordaban detalles y los conectaban de forma intuitiva con los sucesos extraños, mas no sabían cómo explicarlo. Uno de ellos, un anciano llamado Gerardo, afirmaba que el cielo trajo la desgracia y que aquellos bichos raros eran castigo divino. Pese a su aparente locura, algunos lugareños empezaban a prestarle atención cada vez que mencionaba el cráter, consciente de que el comienzo del misterio se hallaba allí. Sea como fuere, la mayoría de la gente común, ocupada en sus faenas, no sospechaba el horror que se gestaba entre los árboles. Solo percibían que el bosque ya no era tan acogedor como antaño, que los animales se estaban volviendo agresivos o desapareciendo, y que cada vez se escuchaban más historias turbias sobre avistamientos y ataques inexplicables. En el aire, flotaba la sensación de un inminente colapso, un algo que se estaba fraguando y que tarde o temprano saldría a la luz con consecuencias impredecibles. Para los Kragal, todo iba según lo planeado. Su plan de invasión, lento y casi imperceptible, funcionaba a la perfección. Con cada ciclo de reproducción, su número crecía, y con él su confianza en que el planeta entero era una enorme fuente de sustento. Pronto, si no encontraban resistencia, expandirían la zona de anidación y comenzarían a acercarse más a las áreas pobladas. El bosque había sido solo la puerta de entrada, un laboratorio natural donde pudieron aclimatarse sin oposición, pero los recursos que brindaba esa extensión silvestre no eran infinitos, y llegado el momento, tendrían que avanzar sobre las granjas, y más tarde, sobre los pueblos y ciudades. Ese momento, sin embargo, aún no había llegado. Por ahora, el mundo exterior continuaba la rutina, sin sospechar que, bajo el silencio del bosque, se había gestado una fuerza que, dentro de muy poco, podría revelar su verdadera magnitud. Los lugareños más prudentes evitaban ya poner un pie en la espesura, o en todo caso lo hacían de día y en grupos. Pero lo que no sabían era que, incluso en la claridad solar, la amenaza de los Kragal solo esperaba un descuido para atacar. Y así, varios meses después de la caída de aquella roca encendida, el panorama ya no era el de un bosque común, sino el de un dominio subrepticio de criaturas ajenas a la comprensión humana. Se avecinaban cambios más radicales, enfrentamientos y revelaciones que pondrían en jaque todas las nociones preconcebidas sobre la seguridad de la vida rural. El cráter humeante había sido solo el prólogo de una historia mayor. Lo que venía a continuación sería el verdadero capítulo de terror para quienes se creían a salvo en la tranquila serenidad de sus aldeas. Fin del capítulo 2.